Buenos días, estamos a 23 de octubre y hoy es un día súper especial porque es el Día del Médico. Efectivamente, hoy a todos los médicos que tenemos la fortuna de tener en nuestras vidas, un besísimo. ¡Mua! Muchísimas gracias por todo. Cada 23 de octubre se celebra el Día del Médico para honrar a todas y todos los profesionales de la medicina que entregan su vida a la salud de los demás. La práctica de la medicina es un compromiso de 24 horas, los 7 días de la semana durante toda la vida profesional. Ser médico es poner todo el empeño para proteger al paciente y a su familia del dolor y del sufrimiento derivado de una enfermedad. Es ser estudiante y maestro a la vez, enseñar a los pacientes a cuidar de ellos mismos, mejorar la calidad de su entorno y aprovechar mejor el ciclo de la vida. El ejercicio de la medicina lleva consigo una plena conciencia sobre el valor de la vida humana. De ahí que la satisfacción de curar a una persona enferma sea más importante que simplemente atender una enfermedad. Las personas que han decidido hacer de la medicina su vida siempre tienen presente el equilibrio que deben guardar entre el conocimiento científico, el arte de la observación, la confianza en la intuición y la experiencia personal. Van más allá de los protocolos técnicos y hacen lo imposible para sortear cualquier situación en la que esté en riesgo la salud o la vida de las personas. La valentía con la que se enfrentan al rescate de los pacientes convierte en héroes a quienes ejercen la vocación médica. La empatía, ponerse en el lugar del otro con interés profesional y humano, sintiendo un poco del dolor que el paciente manifiesta, contribuye anímicamente a aliviarlo. La profesión de la medicina es un agente de cambio y desarrollo social. La capacidad de organización y la autosuficiencia del sistema de salud son piezas claves en el mejoramiento de la calidad de vida de los mexicanos. Ser médico significa actuar con honor, sabiduría, inteligencia, humildad y honestidad. Por tu compromiso diario con la dignidad humana y el bienestar de todos los mexicanos. Por tu entrega y dedicación, ¡feliz Día del Médico! Cada 23 de octubre desde hace más de 80 años se celebra el Día del Médico en México, pero ¿por qué se conmemora? En 1937, durante la Convención de Sindicatos Médicos Confederados de la República, se estableció que la celebración sería cada 23 de octubre. La decisión se tomó como homenaje al Dr. Valentín Gómez Farías, quien en 1833 inauguró en esa misma fecha el establecimiento de las ciencias médicas en la Ciudad de México. Al promover la salud, prevenir enfermedades, hacer diagnósticos oportunos, tratamientos eficaces y rehabilitación de quienes lo necesitan, son algunas de las acciones que llevan a cabo diariamente los médicos en todo el país y del mundo. Y es por eso que en estas fechas, ahorita precisamente, más se les quiere, más se les aprecia y se les reconoce toda la labor que hacen. En cuanto a la tarea diaria flash del día de hoy, 23 de octubre, vamos a estar un poquito con lo que es el cálculo mental. Vamos a tratar de multiplicar mentalmente por 3 y escribir el resultado. Tenemos la cifra 421. Yo les recomiendo que en este caso vayan multiplicando por unidades primero, después multiplican lo que son las decenas y después multiplican lo que son las centenas para que les sea un poquito más sencillo y nada más después ya lo van juntando todo. Por ejemplo, 3 por 1, 20 por 3, 400 por 3. Y dependiendo de los resultados que hayan generado en la cabecita, vamos a realizar la siguiente actividad, ¿sale? Ahora, vamos a hacer un poquito más del trabajo con respecto a potencias. Recuerden que las partes de esto es la base, el exponente y la potencia. Y pues en realidad es bastante sencillito, ¿verdad? Ya lo estuvimos viendo la clase pasada, así que no creo que vaya a haber ningún problema. Me van a hacer las potencias del 1 al 10, o sea, 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3. Recuerden que lo vamos a hacer al cuadrado. Yo sé que ustedes pueden, vamos a realizarlo. Y ahora nos vamos con ciencias naturales. Vamos a estar viendo relación del sistema glandular con los órganos sexuales, maduración sexual, que es la continuación de la clase pasada en ciencias.
y vamos a realizar un pequeño cuestionario sobre los aparatos sexuales y el sistema glandular. Nos vamos a basar en nuestro libro de texto. En la página 37 y 38 dice: ¿qué es la maduración sexual? ¿Qué glándula envía una señal para iniciar el proceso de maduración sexual? ¿Qué función desempeña la hormona? ¿Quién produce las hormonas? ¿Qué pasa con el estímulo de las hormonas a los ovarios y los testículos? Y enumera las características sexuales secundarias en la mujer. Recuerden que esto lo vamos a copiar en nuestro cuadernito y lo vamos a ir respondiendo, así como vamos a ir subrayando las respuestas en nuestro libro. Después de la página 38 a la 43 vamos a resolver: ¿qué sucede en los ovarios al recibir estímulo de las hormonas? ¿Qué ocurre si el óvulo no se fecunda? Enumera las características sexuales secundarias del hombre. ¿Qué inician los testículos en la adolescencia? ¿Qué ocurre con la maduración del aparato sexual masculino? ¿Para quién implica riesgo físico el embarazo en la adolescencia? ¿Para qué necesitan cuidado y limpieza los órganos sexuales? Continuamos con lo que es historia y vamos a estar viendo las luchas internas y los primeros gobiernos federalistas y centralistas. Primero vamos a abrir nuestro librito en la página 20 porque vamos a resolver el cuadro que tenemos ahí, en donde dice: recupera del texto la situación en la que se encontraba el país al término del movimiento de independencia. Copia en tu cuaderno el siguiente cuadro y complétalo a partir de lo que comprendiste. Aquí vamos a estar viendo qué características económicas, políticas, opiniones de la gente o vida cotidiana había después de la consumación de la independencia, de todo este movimiento que duró pues alrededor de 11 añitos, y que modificó completamente la vida cotidiana. En este caso, por ejemplo, una característica de la economía es que estaba muy debilitada, porque pues la hacienda pública no tenía recursos por el endeudamiento, porque no podían recaudar impuestos, porque no estaban pagando impuestos. En características de la política, recuerden que teníamos diferentes grupos políticos en conflicto. Había una desorganización en el gobierno y empezó una guerra civil porque tenían diferentes opiniones o puntos de vista de cómo se debía de manejar el país. Algunos querían pues poner ahora un monarca, pero que fuera de aquí de la Nueva España, de lo que ahora es México. Otros querían ya que fuera más democrático, otros, tenían ideas por todos lados. En cuanto a las características de la opinión de la gente, pues la gente pensaba que la independencia beneficiaría a toda la población, pero más tarde muchos dudaban de que si fue buena idea el separarse de España. En cuanto a la vida cotidiana, hay que tener en cuenta que la sociedad estaba súper dividida y más que nada por clases, y muchos pobres eran pues los que vivían en México, y una pequeña minoría eran los ricos o los que eran de clase acomodada y que tenían todas las opciones para poder salir adelante, mientras que pues las diferentes castas se veían muy pobremente beneficiadas por la independencia, ya que a pesar de que se supone que ya no había pues este tipo de discriminación o esclavitud, aún así eran súper difíciles sus estilos de vida, su tipo de trabajo o las oportunidades que tenían, inclusive para la misma educación. Ahora nos vamos a ir a la página 21 de nuestro libro: Luchas internas y los primeros gobiernos federalistas y centralistas. Tras la consumación de la independencia, los mexicanos se enfrentaron dos desafíos políticos. El primero, fundar un sistema de gobierno propio, y el segundo, hacer leyes para el nuevo país. Como recordarás, la independencia fue posible gracias a un acuerdo entre distintos grupos sociales y políticos. Este pacto lo encabezaron Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, quienes concretaron el Plan de Iguala, en el cual se estableció que México sería gobernado por una monarquía constitucional. O sea, imagínense una monarquía constitucional. ¿Pero qué significa una monarquía constitucional? Bueno, esto significaba que debía haber un rey, pero no gobernaría según sus deseos, sino con base a una constitución que fuera para el pueblo. También planteó la división de poderes, en la que existiría un Congreso o Cámara de Diputados, y ellos iban a ser los encargados de elaborar las leyes y supervisar al gobierno. ¿Les suena? De igual manera, la formación de un tribunal que impartiría justicia.
La idea de que el país tuviera un gobierno monárquico fue compartida por una parte de los mexicanos. Por ello, a este grupo se les llamó o se les conoció como monarquistas. Obviamente, ¿verdad? Viene totalmente del nombre. Querían un gobierno monárquico, pues eran los monarquistas. Hoy parecería muy extraño que en lugar de presidente tuviéramos un rey, pero en ese momento muchos pensaron que era una buena opción para mantener la unidad y la paz interna, ya que pues estábamos acostumbrados en ese tiempo a tener precisamente algún tipo de monarquía o de imperio. Aquí abajito tenemos precisamente a este Vicente Guerrero, quien fue el que pactó el fin del movimiento de la independencia junto con Agustín de Iturbide, ya que como lo acabamos de leer, pues fue un convenio entre diferentes tipos de pensamientos. La bandera del imperio de Agustín de Iturbide, que fue de 1822 a 1823, está en el Museo de Historia. Por el deterioro del diseño, porque fue hace demasiado tiempo, el diseño original de la bandera, el lienzo se exhibe en su reverso, o sea, porque pues imagínense cómo está. Ahora pasamos a la página número 22. Según el plan de Iguala, el trono de México debía ser ocupado por un príncipe español. O sea, a pesar de que nos estábamos separando de los españoles, debíamos de tener en lo que era el imperio mexicano un príncipe español en la cabeza. De este modo se esperaba mantener la relación con España y el resto de Europa, ya que pues seguíamos bastante ligados y hay que tener en cuenta que en México aún así había demasiados españoles criollos que radicaban aquí, pero tenían una estrecha relación con su pues país, su imperio, ¿verdad? Los habitantes del país recibieron con entusiasmo la fundación del Imperio Mexicano. Las provincias eligieron inclusive a sus diputados, quienes se reunieron para redactar la Constitución. Las provincias de Centroamérica se unieron al imperio. Se hizo pero grandísimo todo el territorio que abarcaba el Imperio Mexicano. Y gracias a ello el país llegó a tener una extensión pero inmensa, desde California hasta la actual Costa Rica. Sin embargo, el tener mucho territorio siempre acarrea muchos problemas. El imperio no resultó como se esperaba. España jamás aceptó enviar un príncipe al trono de México. Imagínense, se les estaba dando la opción de ven para acá, mándame un principito de allá y él se va a hacer cargo de toda esta parte, ¿no? Estaba bien grande, o sea, España está chiquitito a comparación de todo lo que era el imperio mexicano. Pero fue porque pues jamás reconocieron los españoles, nunca reconoció España la independencia de México. Ante esta situación el Congreso nombró emperador a Iturbide, pero tal hecho causó un montón de problemas, pues si bien muchas personas lo admiraban como líder político y militar, muy pocos aceptaron que se convirtiera en monarca. Aquí está precisamente el mapa de cómo era la división política de la República en la Constitución de 1823. La primera del México independiente queda asentada su división en 19 estados, 5 territorios y el Distrito Federal que se creó. El águila fue pintada en la bandera del primer batallón ligero de Jalisco, creado tras la caída del primer imperio. Si se fijan, por ejemplo, todo esto fue a como quedó después de que se fueron muchos de los territorios de Centroamérica, pero tenemos toda esta parte hasta acá arribototota, que era pues el límite, por ejemplo, de los estados que teníamos, este territorio que también nos llegaba a pertenecer, y los estados divididos como por ejemplo Veracruz y Zacatecas, ¿no? Vámonos a la 23. Iturbide entró en conflicto con el Congreso y mandó encarcelar a varios diputados. ¿Por qué? Porque varios diputados no estaban de acuerdo con que Iturbide tuviera el control total del imperio. Antiguos insurgentes como Vicente Guerrero, que fue precisamente el que estuvo ahí con todo el plan de Iguala, el que firmó también, y Nicolás Bravo se levantaron en armas, y con ellos también se levantó una parte del ejército mexicano y las autoridades de varias provincias se declararon en contra del emperador. Finalmente, en marzo de 1823, Iturbide renunció a su cargo y abandonó el país, ya que pues obviamente, imagínense, todos se le estaban echando encima al pobre de Iturbide. Después del fracaso del imperio, se acordó establecer una república,
No obstante, hubo varios desacuerdos sobre qué tipo de república debía ser, federalista o centralista. En la siguiente página, en la 24, hay precisamente un cuadrito comparativo sobre el tipo de república federalista y centralista para que lo entendamos un poquito más. Finalmente, el Congreso decidió modificar el sistema de gobierno y convirtió a México en una república federal. Este cambio quedó establecido en la Constitución de 1824, que fue nuestra primera carta magna en el país. Y pues aquí tenemos nuestro cuadro comparativo. Por ejemplo, una república federalista la tuvimos en 1824 a 1835 y luego de 1846 a 1853. La federalista se divide en 3 poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Los estados libres y soberanos fueron 19 estados, 5 territorios y el Distrito Federal. Se conformaba por una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Y consideraba a todos los varones adultos como electores. En la República Centralista únicamente se realizó de 1835 a 1846. Si se fijan, fue el intervalo entre estas dos. Se divide en 4 poderes: el ejecutivo, legislativo, judicial y el supremo poder conservador. Estaba dividido en departamentos con gobernantes elegidos por el presidente, o sea, no lo podía elegir como que el pueblo. El mismo presidente ponía ahí a quien quería. Estaba dividido también por una junta o asamblea departamental con poderes limitados para legislar. Ahí el que tenía todo el poder pues era el presidente. Y definía el número de electores de acuerdo a sus ingresos monetarios. ¿Qué quería decir esto? Que en el centralista, dependiendo de cuánto tenías, de cuánto dinero poseías, de cuántas tierras tenías a tu nombre, era si podías elegir el presidente o no. Ahora sí que tú no tenías votos y no tenías dinero. Y en la federal, en la federalista, pues era si eres adulto. En este caso, pues todavía no se consideraba lo que era el voto para la mujer. Pero en el federalista decían, si eres varón y eres adulto, puedes votar. Para nuestro proyecto semanal, vamos a continuar con todos para todo para todos y uno para todos. Vamos a jugar en familia. Necesito que se graben cuando lo realicen. El equipo formará una fila tomados de la mano. Todos los integrantes se taparán los ojos con algún pañuelo o paliacate. El alumno o alumna se pondrá hasta el inicio de la fila con los ojos destapados. El que está enfrente lanzará el dado. Dependiendo del número que caiga, apretará la misma cantidad la mano del siguiente integrante. A la vez el del siguiente y así sucesivamente hasta llegar al final. Cuando el último integrante tenga la información, gritará ¡ya! Y al mismo tiempo todos deberán de dar el número de pasos que cayó en el dado, sin hablar y sin decirse. Ahora, el que estaba al inicio se irá al final y volverá a realizar la actividad hasta que todos los integrantes hayan pasado. Vamos a ver qué tan buena es su comunicación y la confianza entre ustedes.